Continuamos con el antivirus de la cuarentena. Por nada estéis angustiados. ¿La cuarentena es la mejor opción? Es lo que nos preguntamos ahora, después del famoso aislamiento social, y que dejamos muy claro en el anterior programa. Si el aislamiento, en el buen sentido de la palabra, es apartarnos de la realidad exterior para concentrarnos en nuestros pensamientos, ¿qué nos puede ayudar la cuarentena? Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿La cuarentena qué puede ofrecernos para mantener una buena salud mental? Un equipo de 7 psicólogos del King's College de Londres analizaron el comportamiento de las personas en las cuarentenas antes de la crisis de la pandemia del COVID-19. Esta es una de las conclusiones de dicho estudio. Para la gran mayoría es un sufrimiento, es una experiencia desagradable, ya que la separación de los seres queridos, la pérdida de libertad y la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad, además del aburrimiento, ocasionaban efectos dramáticos como son los trastornos mentales. Según el estudio, la duración de la cuarentena también demostró que entre más días se encierre la persona, más efectos negativos de comportamiento tendrá. Las situaciones como el confinamiento, la pérdida de la rutina, la reducción de la vida social y de la comunicación física, entre otros, se tradujo en un aburrimiento, frustración y una sensación de abandono del resto del mundo que ocasionaba angustia, es decir, se manifiesta la ansiedad. Hago claridad que el aislamiento social o la cuarentena mal asumida nos lleva a una grave depresión, causa desesperación, miedos, ira, pánico y desesperanza. En este momento que el país está viviendo una cuarentena por la crisis sanitaria que estamos viviendo, es la única alternativa para contrarrestar esta epidemia. ¿Por qué? Si miramos en la medicina el término de cuarentena, nos describe que es el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda la mencionada enfermedad, como por ejemplo el COVID-19. Por eso hay que ser reiterativo en decir la única solución es la cuarentena. Hay un estudio que revela la acción del COVID-19. Este virus es tan resistente y que cambia de comportamiento que ha traído bastante complicaciones en su investigación. Una de ellas es que en dicho estudio revela que su acción fuerte es mantenerse en el aire. Hagan de cuenta que cogemos un atomizador y echamos un ambientador y se mantiene la brizna ahí en el aire, pero se mantiene este patógeno suspendido más o menos de una medida de 3 horas tras haber sido expulsado en forma pequeña, gotitas, que es lo que estábamos hablando del atomizador, que dicen ellos que entre 1 y 5 micrómetros, unas 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, o sea, no es visible al ojo humano. ¿A través de qué? De la tos o estornudo. Esas gotas, si son de mayor grosor, bajan rápido y tienden a depositarse sobre superficies lisas o en el piso.
Por eso nosotros estamos viendo ahora que están fumigando, si se me permite la expresión, en buses, en el Transmilenio, en todos los sitios de áreas sociales, ¿sí? Públicas, para erradicar ese virus. Pero también hay que aplicarlo en el aire. Si una persona que está contaminada, escúchenme bien, si una persona que está contaminada está con nosotros, así guardemos los 2 metros, y con solo que nos esté hablando y se retire, si nosotros no tenemos el tapabocas, hay un alto riesgo de contaminarnos. Como también, si esa persona se va y entra otra persona y no tiene el tapabocas antes de las 3 horas, también se puede contaminar. Mire lo peligroso que es y de lo, si se puede decir, lo resistente de este virus. El medio más efectivo es que la gente se quede en casa en lo posible, no salir, y que sobre todo se lave las manos, pero si ha salido, para seguridad es mejor tomar una ducha agua caliente al regreso. Veamos el siguiente video sobre su comportamiento del COVID-19 y ya seguiremos hablando. Si lo tomamos como una actitud de prueba, esta cuarentena, y asumimos hábitos de higiene y de salud, vamos a salir adelante. Ahora hablemos el origen de la cuarentena para entender un poquito qué es esto de la cuarentena. Mire, esos orígenes se encuentran en los textos bíblicos. Sí, esto no es algo religioso ni de fanatismo religioso, vuelvo y repito. No. Esto es que estoy mostrándole que en ese libro maravilloso, que es la Biblia, encontramos la solución de todo y de lo que va a pasar en el futuro. El origen se basa en 40 días. ¿Y cuál es la importancia de los 40 días en la Biblia? Ya que el 40 aparece con tanta frecuencia en los contextos relacionados con el juicio o con las pruebas. Muchos eruditos lo entienden como el número 40 como algo de prueba o juicio. Escúchenme bien, o es una prueba o es un juicio. Yo me hago una pregunta, otra pregunta, ¿sí? ¿Será que estamos siendo probados por ese ser tan maravilloso y tan amoroso que lo llamamos Dios? Nos está diciendo, oiga, estoy todavía con ustedes, pónganme cuidado.
antes de el juicio. 40 días significa 40 días en los textos bíblicos, pero parece que Dios ha elegido este número para enfatizar momentos de problemas y dificultades. Las formas de aislamiento más antiguas, efectivas, conocidas, las menciona en el libro de Pentateuco y Levítico, en los libros de Pentateuco, o sea, en el Levítico y en Deuteronomio. Levítico capítulo 14 y 15 y Deuteronomio 14. Eso lo encuentran ustedes en la Biblia. Los invito a que lean, escudriñen, desen oportunidad, como me la di yo, de adquirir sabiduría de lo alto y conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. En esos dos libros y en esos capítulos son dados para mantener lo que hoy se conoce como salud pública, la cuarentena. Mire que esto nos lo viene diciendo el Señor, o nos lo enseñó hace más de 3.400 años. ¿Por qué no seguimos los consejos? Y ellos lo utilizaron especialmente en el caso de la lepra. Para fines médicos, la cuarentena actualmente existe en periodos de 80 a 40 días. O sea, esto no es simplemente de 14 días o de 7 días, no. Esto puede llevarse a mucho más tiempo y creo que ya lo hemos escuchado a través de las noticias por los especialistas. Eso depende de la gravedad de la enfermedad o del problema que tengamos de salud pública en el país. Ahora, ¿cómo debemos asumir este tiempo de la cuarentena? ¿Cómo lo debemos de asumir? Sí, ya tenemos por el lado del cuerpo, de la salud, de evitar de pronto una enfermedad o que se desarrolle una infección que nos pueda ocasionar una enfermedad y hasta de pronto la muerte, como lo hemos visto en algunos pacientes que lamentablemente ya fallecieron. Ahora hablemos en el contexto espiritual o almático, en mi pensamiento, emociones. Y les quiero decir que ese libro maravilloso de la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7, que nos dice, pongan cuidado por favor, mire lo que nos está diciendo Dios, si le creemos, si confiamos en Él, si entregamos la vida a Él para que Él nos guíe y nos cuide. Dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sí, gracias, porque esto nos va a traer cosas también buenas, este confinamiento o esta cuarentena. Y la paz de Dios, que sobrepasa de todo entendimiento, como es lo que yo siento y siente mi familia, una paz que no la entendemos porque confiamos en Él, guardará nuestros corazones. ¿De qué los guarda? De angustia, temor y pánico, que es lo que se está viendo hoy en día. Y dice, y vuestros pensamientos sean en Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentarla para superarla? Para combatir la ansiedad que nos da por estar aislados por esta cuarentena y el pánico que nos genera por el coronavirus, COVID-19. Se necesita algo más que una actitud positiva, como llaman algunos. Actitud positiva. No, se necesita algo más que eso. Debemos entrenar nuestro enfoque mental, como psicólogo se los aconsejo, se los ruego, desarrollándolo por medio del dominio propio. Y ese dominio propio se basa en obediencia. Que tanto nos cuesta al ser humano obedecer.
somos altivos, arrogantes. ¿Cómo desarrollamos ese dominio propio? Hoy lo llamamos resiliencia, que es aprender a reprogramar nuestros pensamientos, o el polémico y desprestigiado control mental, que lo han satanizado. Podría parecer que esto es algo misterioso, del ocultismo, no, lo que es el control mental, no. ¿Tiene algo que ver con los superpoderes? Tampoco, eso no da superpoderes. Algo así como la telepatía o la capacidad de controlar la mente de otros, tampoco. Eso no es así, porque para controlar la mente de otra persona, tiene que someterse a mi voluntad. Bueno, pero el control mental realmente hace referencia a nuestra capacidad de ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para que estos no dominen nuestra conducta. Venimos a tomar algo así, lo que llamamos nosotros cognitivo y conductual. Es una técnica o un conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los procesos mentales, o sea, nuestra mente, en los individuos. Los procesos mentales son formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que aportan nuestros sentidos, o lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el futuro, para prepararnos para enfrentar lo que estamos viviendo hoy en día. Las técnicas cuya eficacia está científicamente demostrada se aplican para el desarrollo de la mente en todas sus facetas. Se trata en realidad de reducir la hiperactividad de la amígdala cerebral y de nuestras emociones para activar la corteza prefrontal, esa región que nos permite actuar y pensar de manera más centrada y reflexiva. Se emplea en la salud mental para el estudio de las reacciones en el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento del ser humano. Las técnicas cuya eficacia están científicamente demostrada se aplican para el desarrollo de la mente en todas sus facetas. Repito, realizando por el propio sujeto, esto es uno mismo, sobre su mente. Puede emplearse para el autodominio de los pensamientos recurrentes y consiguientemente las emociones generadas por ellos. Lo polémico es que supuestamente se ha usado con fines diversos, desde la superación del propio ser y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente, pasando por la sanación de complejos o problemas mentales, hasta un uso perverso, tal como la manipulación de otras mentes. Bueno, dejémoslo por ahí. Ese no es el tema. Lo cierto es que esta pandemia, esta coronavirus, está cambiando por completo nuestro estilo de vida. La cambió. Ya a partir de ahora, el mundo ya no es igual. ¿En qué? En su comportamiento, en sus hábitos. Tenemos que cambiar esos hábitos que nos pueden poner en riesgo en la salud y cambiar también normas de urbanidad dentro de la sociedad. Por ejemplo, se habla de que ya no saludemos con la mano o estrecharnos, o de pronto ese beso coloquial, ese beso de respeto, de consideración en la mejilla. Eso ya no se puede hacer por el alto riesgo en que estamos, y quién sabe cuántos años vamos a vivir así, y otras manifestaciones de aprecio y de cariño. Lo cierto es que hay que transformar o renovar nuestra manera de pensar
¿Y qué más poderoso que la palabra de Dios? Los invito a eso. Como psicólogo, como teólogo, los invito a que se den ustedes una oportunidad y lean la Biblia. Aquí están algunos ejemplos de la Biblia donde se usa, digamos, la cuarentena o 40 días que hace hincapié al tema de pruebas o juicios. Por ejemplo, en Génesis encontramos que el diluvio estuvo 40 días sobre la tierra y las aguas se multiplicaron y alzaron el arca y fue alzado sobre la tierra. Después encontramos que Moisés, cuando asesinó al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Oigan, esto no es coincidencia. Mire, Moisés estuvo en el monte de Sinaí durante 40 días y 40 noches, en Éxodo 24, 18. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesús, antes de ejercer su ministerio, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Ahora, eso lo encontramos en Mateo 4:2. Cuando Él murió y resucitó, hubo 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús. Hechos 1:3, cuando Él subió donde está ahora, a la diestra del Padre, con gloria y poder. Si realmente el número 40 tiene o no algún significado, es un objeto de debate teológico, no aguarero. La Biblia definitivamente parece que usa el número 40 para enfatizar una verdad espiritual. Pero debemos señalar concretamente que la Biblia en ninguna parte asigna algún significado especial el número 40. Cuidado con eso. Si no lo hacemos de tener esa actitud, o mejor dicho, de asumir esta cuarentena con una buena actitud, cuidándonos nuestra salud mental, vamos de pronto a tener lo que llamamos el síndrome o el fantasma de estar encarcelado y privado de la libertad, que es lo que sufren los presos. La realidad es que no están en esa situación permanente, sino temporal. No están presos, no están con 10 años, 15 años o cadena perpetua. Pero se puede caer en eso. Este síndrome puede desarrollar una cadena de reacciones y distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y perceptivas. Todo esto provocado por la tensión emocional dentro de un ambiente donde esté la persona recluida o aislada. Por eso es que estamos viendo ciertos comportamientos que nos hablan en los noticieros, que se incrementó la violencia intrafamiliar. La mayoría de la población colombiana está enferma mentalmente. Imagínense sentir esto, estar aislado. Agresión a la esposa o al esposo o a los hijos o quién sabe qué más. Lo cierto es que este virus, el COVID-19 y la ansiedad, está alterando por completo nuestro estilo de vida. Les quiero hablar mi experiencia. Cuando estuve hospitalizado porque tuve cáncer linfático y fueron 3 años discontinuos, hubo un momento en que estuve casi en cuarentenas y la más grande fue de 31 días encerrado en una habitación donde nadie me podía visitar porque estaba aislado. Y viví todas estas cosas y por eso las puedo hablar con autoridad, porque no solamente las he estudiado sino las viví, y créanme que no fue fácil, y los médicos y las enfermeras fueron testigos, ¿sí?, de mi comportamiento, pero también cómo me superé gracias a las promesas, a la confianza que le tengo yo a mi Señor Jesucristo. Oiga, no estoy hablando de
con actitud religiosa. Les estoy hablando convivencia, la realidad. Bueno, para enfrentarlo se requiere una capacidad de adaptación y resiliencia para soportar el despojo de símbolos exteriores que aparentemente nos da cierta libertad. Al no manejar esta situación, las personas o los pacientes toman actitudes violentas, como yo las escuché allá en el hospital. Pacientes que le pegaban, agredían a la enfermera o eran agresivos con los médicos, después de 15-20 días recluidos en tratamientos de quimio, o como lo que me hicieron a mí también, trasplante de médula ósea. Aquí hay un ejemplo más palpable, un estudio general mundial. La ONU, en la división de mujeres, advierten que la cuarentena del COVID-19 puede aumentar la violencia contra la mujer, y sí, se ha aumentado en China, en Francia, Italia y Corea. Las cifras muestran una alza de al menos de un 30%. En Chile, los organismos de la sociedad civil que trabajan en estos temas han notado también un crecimiento, y la línea 1455 del Ministerio de la Mujer ha incrementado su flujo de llamadas en un 125%. ¿Cómo será aquí en Colombia? Me gustaría conocer esas estadísticas. Eso en los últimos 10 días de estos aislamientos. En estos tiempos de encierro hay mujeres y niños que viven una silenciosa violencia puertas adentro. Veamos el siguiente video, lo que siente el ser humano en estos momentos, y ya seguiremos hablando. Nuestra sociedad es la escalera de un edificio, con ventanas aquí y allí para que entre el sol e ilumine a todas las vecinas y vecinos. El anterior presidente de la escalera se fue dejando rotas todas las ventanas. Como el sol seguía saliendo, nunca nos preocupó. Pero un día de 2020 llegó la tormenta y nos pilló con todas esas ventanas rotas. Ahora tenemos que pagar la reparación, nosotras y nosotros, no quienes las rompieron. Quienes las rompieron, de hecho, se lavan las manos, como si no fueran ellos los responsables de años y años de recortes y privatizaciones. Y otros, además, se les suman para aprovechar la situación y seguir defendiendo el neoliberalismo salvaje que nos ha llevado hasta aquí. Vamos a creerles, como dice Merlí. ¿Es que somos gilipollas? No somos gilipollas, tenemos memoria. Conocemos la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. La derecha neoliberal lleva años defendiendo las bondades de un capitalismo de amiguetes que solo te favorece si tienes dinero, defendiendo las empresas privadas que ahora piden a ese Estado que odian ser rescatadas. Aquellos a los que les sobra el dinero se creen que pueden tomarnos el pelo con su falso altruismo. Son los del 1%, los que nunca nos salvarán de nada, solo se salvarán a sí mismos. Pero nosotras y nosotros creemos que solo con la solidaridad nos vamos a salvar. Somos quienes estamos reparando las ventanas y gritando desde ellas que con la sanidad pública no se juega, que lo que mata son los recortes de los anteriores gobiernos y que nunca más un edificio sin proteger de la tormenta, nunca más unos recortes en sanidad mientras la derecha ayuda a sus amigos de la privada a cambio de una puerta giratoria. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. ¿Quién no recuerda cuando éramos niños y niñas, siempre preguntando el porqué de todo? Hoy no hace falta que preguntemos. Sabemos los efectos, que las crisis las pagamos siempre quienes estamos abajo. Sabemos las causas, que a quienes están arriba no les importamos con tal de que puedan vivir mejor a nuestra costa y defender sus intereses económicos. Lo único que pedimos son unos servicios públicos de calidad fuera de las garras del negocio privado. Vamos a salir de esta tormenta y vamos a hacerlo habiendo aprendido una importante lección. Tenemos que proteger lo público, lo común, lo que nos cuida a todos y a todas, lo que sale de nuestros impuestos para asegurar que nadie se queda atrás,
lo que no distingue ni privilegia a quienes más tienen, porque eso, y no los golpes en el pecho ni las banderas gigantes, eso es querer a tu país. A continuación, observemos las siguientes recomendaciones. 1. Evite la infosicación. ¿Qué será eso? La sobrecarga informativa, la saturación de información, la cual no te deja continuar con lo que de verdad deseas. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la crisis actual está generando estrés a la población y un modo de reducir el impacto es evitar estar expuesto las 24 horas del día en noticias que dan desaliento en cada segundo. Mire, en Juan 14:1 encontramos una palabra maravillosa y poderosa. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. 2. Ante los pensamientos negativos, racionaliza. Tener miedo es lógico y esperable ante esta situación. No obstante, este miedo debe ser racional. Por ejemplo, uno piensa, no quiero infectarme, debo tomar medidas de prevención. No sé qué hacer en este encierro, ¿qué puedo hacer? Desarrollemos, ¿sí?, actividades nuevas, desconocidas. En Isaías 43:2 encontramos, cuando pases por las aguas caudalosas, yo estaré contigo, o por los ríos turbulentos. No temas porque no te cubrirán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque mi mano te abrazará. Mira tan lindo esto. ¿Ustedes creen que Dios no lo cumple? Todos los que lo amamos, Él es fiel. 4. Compartir emociones para vivir mejor. La angustia es un sentimiento común. Sentirla no nos hace débiles, ojo. Eso no es debilidad, sentir angustia. Es momento de aceptar todas nuestras emociones y de compartirlas con los demás para hallar el equilibrio. No se trata de intensificar el miedo, sino de manejarlo entre todos, de crear espacios donde nos nutrimos de esperanza, energía y confort emocional. Vuelvo y traigo a colación otra palabra de la Biblia, de nuestro amado Dios. En Hebreos 10:24 encontramos, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Uy, qué lindo. 5. Hay que ser realistas. El riesgo ni se minimiza ni se maximiza. Un modo de gestionar la ansiedad por el coronavirus es ser realista en todo momento. Sí, estamos en una pandemia. No hay que caer en mecanismos de defensa psicológicos en los que minimizar el riesgo, decirnos que por ser jóvenes o por estar en una zona con bajo índice de afectados, no vamos a correr peligro. Por otro lado, tampoco hay que maximizarlo hasta el extremo de sufrir insomnio y dejar que el COVID-19 sea nuestro único pensamiento. ¡Wow! Cuidado. Hay un riesgo real, se debe reconocer y debe aceptarse. Se trata básicamente de adaptarnos a esta realidad siendo responsables de nosotros mismos y de los demás, que es una actitud que no la he visto ni en este edificio donde yo resido, ni en la comunidad, ni en el barrio, lamentablemente. Si me dejo llevar por el pánico generado por esto, no ayudo. Por tanto, actuemos con equilibrio y sentido común. Proverbios 22:3 nos dice, el prudente ve el mal
y se esconde, mas los simples siguen delante y son castigados. 6. No tengo el control de lo que ocurre. Es cierto, pero sí puedo controlar mis reacciones y actuaciones. No puedo controlar lo que está pasando, pero sí puedo controlar mis reacciones y mis actuaciones. No obstante, si puedo controlar mis reacciones y comportamientos, si puedo controlar mis reacciones y comportamientos, voy a librar esta batalla a favor mío. Es momento de preguntarme, ¿cómo quiero recordar este día, este tiempo, esto que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedo yo transmitírselo a mis generaciones futuras cuando pase esta crisis? Lo ideal es verme a mí mismo como alguien que mantuvo la calma, la serenidad, el control. Alguien que fue responsable, que se cuidó a sí mismo y fue capaz de atender a los demás. El Salmo 94:19 nos dice: en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Y 7. Objetivos cotidianos y una buena conexión todos los días para que se hagan más cortos. Nadie podía prevenir la situación actual, nadie nos lo esperábamos, nadie. En este momento es un caos todo, por donde lo miremos a nivel mundial. Lo estamos viendo y sin lugar a dudas la tenemos que afrontar de la mejor manera. No obstante, hasta que llegue ese día de superarla, logremos reducir la curva de infección como lo conseguido en China, a través de nuestras actuaciones, de ser responsable. Pueden pasar semanas, sí, hasta que llegue ese día. Tengamos en cuenta dos elementos que nos ayudarán a reducir el peso de la ansiedad por el coronavirus y la cuarentena. 1. Marcamos objetivos de corto y largo plazo cada día. 2. Los objetivos a largo plazo deben de recordarnos que los propósitos vitales siguen estando ahí, que no los podemos dejar a un lado, guiándonos y ofreciendo esperanza. Por ejemplo, Josué 1:7 encontramos en la Biblia y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios Jehová está contigo en donde quiera que vayas. Mantener el contacto con las personas es importante ahora que tenemos todos estos medios de comunicación. Por otro lado, es esencial mantener el contacto de nuestros parientes más cercanos, como también los que están en otras ciudades o países. Ahora más que nunca nos necesitamos darnos una llamada. Ahora hay videollamadas. Hagan uso de ellas y manténganse con una buena actitud. No van a poner una cara de tragedia, de que están mal, que tienen pánico, que qué hacemos, que se va a morir fulano, sotano. No, señor. Para que todos podamos aportar un bienestar mutuo. Les dejo esta frase para terminar. Recuerden que si no tomamos correctivos a tiempo y un cambio de actitud mental, este encierro y el miedo a contagiarnos se convertirán en grilletes de pánico. Hasta la próxima.